Y ya que estábamos hablando de esos números romanos, pues quiero platicarles de las necesidades comerciales que en aquella época hicieron las expediciones marítimas y esas necesidades comerciales que los orillaron a llegar a Cristóbal Colón a nuestro territorio. Pues precisamente hablábamos que entre los siglos 11, ¿sí? y 13 de los reinos de Europa, ellos se organizaron en expediciones militares. A ver, maestra, ¿cómo es eso? Bueno, pues organizaron, dijeron, a ver, tú te vas a ir, cuyo objetivo inicial era recuperar Jerusalén, que estaba bajo el dominio de los musulmanes. Entonces, ellos se organizaron en 8 expediciones para recuperar su ciudad y se cerraron en rutas marítimas terrestres para el comercio entre Europa y entre Asia. Por eso tuvieron que buscar nuevas rutas, nuevas alternativas, y ya lo vimos anteriormente que bueno, que se distribuyeron y que Hernán Cortés, Vasco de Gama y Cristóbal Colón tuvieron que buscar esas rutas para llegar a quitar a los musulmanes de esas, y se le llamó como a partir de esas llamadas cruzadas en Europa, ¿sí? Y se incrementó el consumo de artículos básicos, ¿sí? O de artículos en Asia, y esos artículos pues tenían de gran importancia porque ya hasta la fecha, porque incluso nosotros mismos los utilizamos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, Cristóbal Colón, si se fijaron, él se fue por una ruta hacia el occidente y se fue navegando por el Atlántico, y entonces se encontró con cosas desconocidas en Europa, ¿sí? Los artículos del oriente eran tan apreciados por los europeos, era la canela, el incienso, el clavo, la seda, y el marfil. Todo ese condimento que nosotros utilizamos, que mami utiliza para la comida, bueno, pues, ¿qué creen, chicos? Que venían del oriente. Y entonces todas esas especies también a nosotros nos sirvieron dentro de, de nuestro territorio para que pudiéramos cambiar y aprendiéramos, así como aprendimos eh, el cristianismo, ¿sí? La religión cristiana, también aprendimos que existía solo un Dios, también aprendimos que podíamos consumir diferentes y podíamos comercializar diferentes artículos como los que yo les acabo de mencionar. Descubrimos la canela, como ellos de nosotros descubrieron lo que era el cacao. Entonces, a partir de este momento, en 1453, la ciudad de Constantinopla fue conquistada por los turcos y otomanos y las costas del mar del Mediterráneo. Ellos empezaron a ser enlazadas por piratas y por rutas terrestres. De ahí vienen los piratas que decían, bueno, maestra, ¿y si existían? Sí, era gente que se dedicaba a la compra y venta de productos, era gente que vestía de una manera muy peculiar, pero era gente que robaba mucho. Entonces, por eso se le llamaban piratas, pero no nada más por eso, sino que eran aliados con los turcos. Los piratas eran aliados por los turcos, y ellos se manejaban en el mar Mediterráneo. Era un grupo de hombres que se dedicaban a robar, irrumpían, eran eh, gente con un mal vocabulario, era gente fuerte, pero no era gente que era muy bueno, pero bueno, ellos se encargaban del comercio, pero también robaban productos entre Asia y Europa. En esta situación les obligó a buscar nuevas formas para llegar a la India y para llegar a China. Y esto, pues los navegantes de ese servicio de los reinos de Portugal y España plantearon dos rutas nuevas. Entonces, las rutas comerciales entre Asia y Europa, ustedes ya conocen los continentes, fueron cerradas porque los turcos conquistaron la ciudad de Constantinopla y cerraron el paso entre la India y China. Los viajes de Oriente este, fueron posibles gracias a los adelantos de la navegación, tales como las carabelas y el
Astrolabio, Astrolabio. Y los reinos más interesados en buscar nuevas rutas, pues fue España y Portugal. Y es así como ellos empiezan a ver que usando nuevas rutas o nuevos navíos podían tener una mejor exploración y podían tener un mejor comercio. Esta situación pues los lleva a que la ruta que fue seguida en 1492 por Cristóbal Colón, si se acuerdan, él no llegó a la India, sino llegó hasta un continente que hasta entonces desconocido para los europeos, que fue el continente americano, que fue el de nosotros. Pero ellos iban detrás de eso que les acabo de platicar. Lo van a leer ustedes en la página 84 y me van a notar cuáles fueron o cuáles eran los frutos más apreciados por los europeos. Les repito, era la canela, era el clavo, la especie, la seda, que es una tela preciosa, la pimienta, que también nos sirve para cocinar, el incienso y el marfil. Y de esta me van a hacer un mapa conceptual en su libreta de historia. Y se van a dar cuenta que cuáles eran las necesidades en aquella época de los europeos y por qué cayeron en nuestro continente sin querer.